Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En el video de hoy vamos a concluir con los contenidos de nivelación. Para ello vamos a desarrollar el tema tipos de elementos químicos en la tabla periódica. Lo haremos de una manera muy general, puesto que cuando estemos revisando la tabla periódica, ya en las unidades, en los parciales, lo haremos de manera más puntual y un poquito más amplia. A nivel general, los elementos químicos pueden ser metales, no metales y metaloides. Fíjense en que los metales se ubican en el lado izquierdo, en la parte central y en la parte inferior de la tabla periódica, son los más abundantes. Los no metales se ubican en la parte derecha, mientras que los metaloides se ubican entre los metales y los no metales. Realmente son muy poquitos los metaloides. Vamos a ver algunas de las propiedades que los definen a los elementos químicos como metales, como no metales o como metaloides. Entonces, los metales son buenos conductores de la electricidad y también son buenos conductores del calor. Son duros, son maleables y dúctiles. Estas dos propiedades ustedes recuerdan que son las propiedades de la materia. Entonces, los metales tienen estas propiedades. Es decir, que podemos moldearlos para convertirlos en hilos o también para que se conviertan en láminas. Tienen altos puntos de fusión y ebullición. Forman óxidos, ¿sí? Esta partecita quisiera que ustedes recuerden, porque lo vamos a desarrollar cuando estemos formando compuestos. La mayoría suelen tener un brillo característico, aunque a veces algunos también son opacos. Y todos o casi todos son sólidos a condiciones normales. Dentro de los metales, un elemento muy especial es el mercurio. El mercurio es el único metal que se encuentra en estado líquido. Luego ya hablaremos un poquito más sobre estas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de los no metales? Al contrario de los metales, estos son opacos, no conducen bien la corriente, la electricidad ni el calor. Pueden ser sólidos, líquidos o gases en condiciones normales. Fíjense aquí. ¿Ya? Los no metales pueden estar en los tres estados. Son altamente electronegativos. También vamos a hablar de esta propiedad, la electronegatividad, cuando estemos en tabla periódica. Son menos densos que los metales y tienen bajos puntos de ebullición y de fusión. ¿Qué es lo que pasa con los metaloides? Básicamente los metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales, ¿sí? Algunas veces tienen brillo y algunas veces también tienen una capacidad de conducir la electricidad y el calor. Vamos a ver ya la tabla periódica con los elementos. Fíjense aquí, ¿ya? Todos los que se encuentran de color azul son los metales. Tenemos el litio, el magnesio, el escandio, el vanadio, el cromo, el hierro, ¿sí? Por aquí están algunos elementos que ustedes deben haber escuchado. El aluminio, la plata, por aquí está el oro y aquí está el mercurio, el único metal que tenemos en estado líquido. Los metaloides, tenemos al boro, al silicio, al germanio, al arsénico, al antimonio, al teluro y al polonio, ¿sí? Fíjense aquí, estos nada más son los metaloides. Y los no metales, prácticamente están los elementos que ustedes conocen. Aquí tenemos al carbono. Por este lado, en la parte superior izquierda de la tabla periódica está el hidrógeno, ¿sí? Que es un no metal, sin embargo, por la estructura como tal de la tabla periódica, le ponemos al hidrógeno en este sitio, ¿ya? Luego veremos por qué el hidrógeno está ahí, ¿sí? Tenemos otro como el oxígeno, el flúor, el cloro, el fósforo, el azufre y algunos otros más que son considerados como no metales por las propiedades que ya hemos visto. Pero también, aquí es una partecita muy importante, ¿ya? Ustedes van a tener que estudiar de alguna manera los tipos de elementos según el estado de oxidación. Y justamente esto es lo que yo les comentaba cuando tuvimos la primera clase, ¿sí? Ustedes van a tener que aprenderse los símbolos, obviamente, pero también ustedes van a tener que aprenderse unos numeritos que se conocen como estados de oxidación o las valencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, en la tabla roja, ustedes se fijan,
tenemos monovalentes más 1, ¿sí? Entonces, ese más 1 es el número que le va a permitir a estos elementos, a todos estos elementos, litio, sodio, potasio, formar compuestos. Por otro lado, por ejemplo, el aluminio, ¿ya? Aquí tenemos a otros elementos y este aluminio que le vemos aquí actúa con valencia o estado de oxidación más 3. Entonces ese 3 le va a permitir al aluminio formar compuestos. Entonces, ojo, es importante que desde ya ustedes se vayan dando cuenta, ¿ya? ¿Cuáles son los numeritos dependiendo del elemento que están ustedes viendo? ¿Sí? Entonces, vamos con otro ejemplo. Por ejemplo, el uranio. El uranio tiene una valencia o estado de oxidación más 6. ¿Ya? Ese 6 es el que le va a permitir al uranio formar compuestos. Entonces, los elementos también se pueden dividir o clasificar según el estado de oxidación o según la valencia. Entonces, esta tabla rojita corresponde, fíjense aquí, a los metales fijos. ¿Por qué se llaman metales fijos? Obviamente porque todos los que están aquí son metales, toditos. Pero se llaman fijos porque solamente tienen un numerito. Si ustedes se dan cuenta es más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, más 6, perdón. ¿Sí? Otro tipo se conocen como metales variables. Entonces todos estos serán metales. ¿Pero por qué se conocen como variables? Porque si ustedes se dan cuenta tienen dos numeritos. Por ejemplo, cobre tiene el número más 1 y el número más 2. Entonces cobre tiene dos estados de oxidación o dos valencias. Aquí hay un caso especial, tomémosle como ejemplo, el manganeso. El manganeso tiene valencias más 2, más 3, pero también fíjense, tiene valencias más 4, más 6, más 7. Estas valencias que están en asterisco van a permitirle formar a estos elementos otro tipo de compuestos. Entonces, estos se conocen como metales variables. ¿Por qué? Porque son metales, sí, pero tienen dos valencias o dos estados de oxidación. ¿Ya? También vamos a ver más adelante qué significan las valencias, qué es el estado de oxidación, ¿sí? Y finalmente tenemos a los no metales. Los no metales se caracterizan, ¿ya? Más de las propiedades que vimos al principio, se caracterizan por tener una valencia negativa, fíjense aquí, menos 1, y varias valencias positivas. En este caso del flúor, cloro, bromo, yodo y astato, las valencias de estos elementos han sido menos 1, más 3, más 5, más 7. Si nos vamos a otra familia, por ejemplo, los carbonoides, ¿ya? Son no metales, pero fíjense en que tiene una valencia negativa que es menos 4 y una sola valencia positiva. Entonces dependerá en sí de la familia de estos elementos. Otro, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno tiene valencias menos 3, más 1, más 3, más 5. Pero también valencias más 2, más 4. ¿Qué les hace o qué es lo que les hace diferentes a estos elementos, ¿sí? A los no metales? Fácil. Si hablamos de valencia, si hablamos de estados de oxidación, es que los no metales tienen una valencia negativa. A diferencia de los metales siempre van a tener valencias positivas. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Mientras que los no metales van a tener una negativa y varias positivas. O como en el caso de los carbonoides, fíjense aquí, solamente tiene una negativa y una positiva. Entonces, también hay otra clasificación de los elementos químicos como tal. A más de ser metales o no metales, pueden ser metales fijos, si solamente tienen una valencia, como en el caso de la tablita roja, metales variables, si tienen dos valencias o más, ¿ya? En casos especiales, y los no metales, que van a tener siempre una valencia negativa y una o varias positivas. Ahí está la clasificación de los elementos según las propiedades y también según los estados de oxidación. Listo, muchachos. Entonces, ustedes van a tener la tarea, ¿no es cierto? Las actividades. Este documento yo les voy a enviar a ustedes. A más del video, van a tener ustedes este documento. Y aquí están las actividades que deben realizar. La actividad número 1, que les
dice que determinen el tipo de elemento. ¿Dónde van a encontrar los elementos que deben determinar qué tipo de elementos son? Aquí, en este documento, ¿sí? Y la otra actividad, que viene a ser la actividad número 2 de esta semana, que les dice escriba 20 elementos químicos con su respectivo símbolo. ¿Por qué les he enviado esta actividad de los elementos químicos con su símbolo? Porque desde ya yo les voy a pedir que ustedes ya vayan estudiando estas tablitas, ¿sí? Sobre todo los símbolos, ¿ya? Ahora sí, este va a ser la tarea un poquito más grande que ustedes van a tener. Van a empezar a estudiar ya los símbolos y si un poquito más pueden ir estudiando las valencias, ¿ya? Eso, muchachos, entonces eso es todo lo que tiene que ver con los tipos de elementos químicos en la tabla periódica y recuerden que cada elemento tiene sus propiedades.